Claudia Gutiérrez es practicante e instructora de yoga y de Qigong desde los 90. Establece la Escuela de Yoga del Mar en el año 2003. Ella se introdujo a la práctica de meditación y de atención plena al budismo a través del doctor psiquiatra, doctor Córdoba. Ella es una buscadora constante del camino del bienestar interior y de cómo conciliar una vida más sustentable y sostenible en todos los sentidos. Actualmente es estudiante de Ayurveda, es una amiga, ella siempre ha buscado estarse instruyendo en todos los temas de mindfulness, de yoga, ha estado en Brasil, en Estados Unidos, una persona ampliamente reconocida en el medio, querida y compañera de práctica. Gracias, Claudia, te cedo la palabra. Gracias, Betty. Es un gusto poder compartir un poquito de todo este camino, ¿no? Y bueno, buenas tardes a todos. No los puedo ver a todos porque no tengo computadora, entonces todo lo estoy haciendo en mi telefonito, pero buenas tardes a todos los que están y a los que no veo. Me da mucho gusto, la verdad, muchas gracias, Betty, porque para mí siempre es una gran oportunidad de aprendizaje cuando alguien me pide que comparta un poquito. Quiero aclarar que este compartir tiene sus limitaciones, porque uno comparte hasta donde uno puede y alcanza a entender un poquito, ¿no? Y la verdad es que este camino es infinito, o sea, conforme lo empiezas a caminar, te das cuenta que no sabes nada, como diría Sócrates, y que cada vez más que te adentras, empiezas a ver que no tiene fin, ¿no? Es infinito porque además es hacia adentro. Bueno, el tema de hoy, que más o menos Betty me ayudó a ponerle un poco el título, un poco la forma, y yo le decía a Betty, quería compartir un poquito de los preceptos, que se me hace un tema muy interesante. Personalmente en mi vida me es muy interesante estos preceptos, porque no nada más en el budismo, sino en todas las tradiciones espirituales hay preceptos. Desde hace miles de años estamos hablando, ¿no? Y bueno, un poquito también hablar de lo que está pasando en la actualidad, de qué estamos viviendo. Entonces, este título de los preceptos de vida en la pandemia un poquito alude a lo que es en realidad la base, el fundamento, los cimientos de la práctica, que son los preceptos. Ese es el punto de partida. Y de ahí la realidad que estamos viviendo hoy en día. Entonces, hoy en día estamos viviendo lo que todo el mundo le llama la pandemia, ¿no? Y entonces es un término interesante porque pandemia, cuando lo busqué, pandemia viene de pan, que quiere decir todos, el todo, y demos, que es pueblo, es todo el pueblo, ¿no? Y en realidad cuando surgió esta palabra en Grecia, no se refería a enfermedades, se refería como algo que permeaba todo el pueblo o que incluía a todo el pueblo, ¿no? Después es Hipócrates de Cos el que le agrega el término de enfermedad, porque bueno, también podría ser que viene de eudemia, ¿no? Y le agrega como para designar qué tiene que ver con la enfermedad, pero en realidad, por ejemplo, Platón hablaba, y se me hace muy interesante, de una pandemia que estaba relacionada con dos tipos de amor, que venía de dos tipos, bueno, no la pandemia venía de dos tipos de amor, de Afrodita. Uno de ellos, porque decía Afrodita, que es la diosa del amor, ¿no? Tiene dos amores, uno que es el celestial, el celeste, y el otro que es el mundano. Y la pandemia es la del mundano, es el amor mundano, el amor celestial, que es el amor más profundo, el amor más espiritual es otro, y el de la pandemia es el amor como más mundano, el que nada más busca la parte material, que no le interesa el alma. Entonces es muy interesante porque la verdad es que desde que empezó todo esto, creo que hay más una pandemia mental que una pandemia en sí, ¿no? El virus en sí, pues sí es una realidad y no hay que subestimarlo, está generando lo que tiene que generar, pero lo que es interesante es todas las reacciones humanas que se han hecho evidentes, no que ahora existan, siempre han existido, en realidad siempre hemos tenido estas pandemias,
solo que ahora sí se hicieron evidentes, están como más a flor de piel. Entonces es muy interesante observar las diferentes reacciones que hay con respecto a lo que está sucediendo. Les comentaba a mis alumnos que hay una serie que no sé si se dio aquí en México, que se llamaba lo que sobra, the leftovers en inglés, ¿no? Lo que sobra, las sobras, ¿no? Los remanentes. Y se trataba de un pueblo en Estados Unidos en donde de repente un familiar muy querido tuyo desaparecía y no sabías ni qué pasaba porque desaparecía enfrente de ti. Entonces la serie entera se trata de las reacciones humanas de todo el pueblo una vez que se quedaron sin alguien muy querido. Entonces lo que muestra la serie es todas las posibles vertientes de esas reacciones. Entonces, creo que alguien entró y tiene su micrófono. Betty, ¿sabes qué? Hay una opción en el de participantes que le pueden poner que entren con el micrófono silenciado, algo así. Algo así, en la parte de participantes. Tú eres coadministradora también. Yo soy administradora, si quieres yo lo puedo poner. A ver, ahorita. Para tener ahí en la cuenta y no importa porque de todos modos yo le voy a pedir su pregunta con lo que quede en mi cuenta. Permítanme tantito. No, yo no tengo esas opciones. Seré administradora de otra forma. Anfitriona. Bueno, no importa. No importa. Así es, llevo dando clases en Zoom desde que empezó todo esto. Y es muy interesante también la práctica. Entonces, bueno, hablando un poquito de las reacciones. Muy al principio de esto también hubo una reunión, no sé si conozcan el libro de Sapiens, de Yuval Harari, que si no lo conocen, la verdad que les recomiendo mucho la lectura de ese libro porque da mucha perspectiva de lo que somos como especie. Entonces Yuval hizo una reunión precisamente para hablar como de estas diferentes reacciones que hemos tenido con respecto a lo que está pasando, ¿no? Hay como el ala el ala conspiratoria, ¿no? El ala de que esto es lo más terrorífico del mundo, el ala de que no está pasando nada, no existe, el ala de que, o sea, son todas las reacciones que son increíblemente interesantes y diferentes. Entonces, cuando empiezas a observar todo esto, por eso te digo, es más una pandemia interna que externa, pero se está haciendo manifiesta y es muy interesante. Entonces, cuando estás observando esto, hay mucho aprendizaje para uno y es en donde empiezo cuando empecé a observar todo esto y lo observaba y veía, ¿no? En cuanto a mi práctica y en cuanto a la práctica en sí y lo que es los fundamentos de la práctica, que son los preceptos, en donde los preceptos te pueden dar una cierta luz de qué es lo que está sucediendo en ti. Se apagó el micrófono de la expositora. Sí. Gracias, Néstor. Gracias. Sí, es que creo que silenciaste todos los micrófonos. Está bien, está bien. Entonces, bueno, creo que es una excelente oportunidad, de hecho, ahorita que todo está tan evidente y tan a flor de piel, y la incertidumbre se hizo más evidente porque en realidad la incertidumbre siempre sí que ha estado, pero ahora es como a flor de piel, ¿no? No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué pasa el próximo mes, no sabemos cómo evoluciona todo, pero en realidad siempre ha estado. En realidad nunca hemos sabido con certeza muchas cosas. Entonces, ahorita que está tan removido, es como el tiempo de más cultivo interno. Es un tiempo donde a mí, en lo personal, lo que me ha ayudado más es ir hacia adentro con respecto a esos preceptos y también verme cómo convivo con lo que está sucediendo y conmigo misma y mis propias pandemias, ¿no? Mis propias, más bien serían, ya no porque son las mías, mis propias endemias, ¿no? Lo que sucede adentro de mí con respecto a lo que está sucediendo. Entonces, para situarnos un poquito en el tiempo, o sea, es importante que entendamos esta cuestión de los preceptos. Yo la veo un poquito como una necesidad que hubo
y en todas partes del mundo, sin que antes hubiera internet ni todas estas modalidades de que el mundo se comunicara, sino una necesidad de cuando la humanidad seguramente empezamos a ser mucho más en número. De hecho, una de las propuestas de Yuval en el libro de Sapiens es que el Homo sapiens fue la especie que prevaleció por encima de los neandertales, que en realidad convivimos al mismo tiempo que los neandertales. O sea, no fue que desapareció una y luego llegó la otra, sino estábamos conviviendo todos. Entonces, ¿por qué el Homo sapiens fue el que prevaleció y no el neandertal, ¿no? Por ejemplo, y había más, éramos 6 especies, no recuerdo las otras, solo recuerdo bien la neandertal. ¿Y por qué de pronto fue el sapiens el que prevaleció? Entonces, las propuestas de Yuval, una de ellas es que en realidad nosotros pudimos empezarnos a juntar más en número. Entonces, por número de gente que nos juntábamos, podíamos ganar. Entonces, lo que sucedió es que en realidad nosotros, en un número mayor a 150 personas, ya empieza a haber mucha problemática. Hay muchos problemas. Es como estos investigaciones de laboratorio en donde pasados la población de cierto número, incluso se empiezan a canibalizar, ¿no? Por ejemplo, entre ratas y cosas así. Entonces, ¿por qué nosotros ahora podemos ser más de 150? Y como quiera, bueno, ve todas las problemáticas que hay, pero ¿cómo nos pudimos juntar? Entonces, Yuval dice, una de las cuestiones que hicimos fue que empezamos a contarnos muchos cuentos. Empezamos a hacer cuentos que nos sustentaban y que nos ayudaban a funcionar. Entonces, yo creo que a partir de todo esto, de esta situación que se dio, que empezamos a hacer más en número, que empezaron a surgir todas estas necesidades de establecer modos de cómo podíamos convivir mejor, siendo tantos en número. Y entonces en todas las tradiciones espirituales, que recuerdo muy bien el padre de un amigo mío judío, decía que las religiones eran para educar a las personas, que en realidad la religión era para civilizar un poco a los seres, ¿no? Eventualmente ya se volvió otra cosa, pero principalmente era eso. Entonces, lo que sucedió ahí fue que se vio esta necesidad de tener cierta base en la cual nosotros pudiéramos convivir mejor. Entonces le llamaban preceptos, que hasta la fecha todavía existen, y de hecho, precisamente por nuestra todavía no muy podríamos decir, muy inmadura capacidad de relacionarnos entre unos y otros y con el mundo en sí, todavía existen y vivimos en base a una cantidad de reglas enormes, ¿no? A nivel social. O sea, si no las cumples, pues tienes una multa, vas a la cárcel, ¿no? Y es hasta como de risa que te tengan que multar para que te pongas el cinturón de seguridad, ¿no? Siendo que es algo que es a tu favor, ¿no? Que es para que cuides tu vida. Y sin embargo, tiene que haber una multa, porque si no, no lo usas, porque no sé qué razones que no entendemos, ¿no? Yo recuerdo muy bien también cuando empecé en la universidad, teníamos un programa de separación de desperdicios, y funcionó y funciona hasta la fecha bastante bien, pero en el verano que llegaban los alumnos extranjeros, en donde esperaríamos, porque ya para ese entonces, que eso fue en los 90, en el extranjero ya programas de reciclaje ya estaban muy avanzados. Entonces nosotros esperábamos que llegaran los alumnos extranjeros y realmente pues, separaran, porque ellos estaban acostumbrados a hacerlo. Pues llegaban los alumnos extranjeros y eran los que menos separaban, no les importaba, porque como ahí ya no los multaban, ya no era una obligación. Entonces, de inicio los preceptos, digamos las reglas, son una cuestión así como de que, bueno, si no las sigo, pues me pasa esto y es como obligatorio. Pero ya en un camino espiritual, ya los preceptos adquieren otra dimensión. De inicio, cuando eres joven y cuando, digamos, estás iniciando, a lo mejor sí los tienes que tomar de una manera un poquito más literal, pero en realidad son muy profundos, muy profundos, ¿no? Y la realidad es que sin ellos, la demás práctica se hace mucho más difícil. O sea, si no hay los preceptos como base, lo que es lo siguiente que sigue en la práctica es muy difícil. Empiezas a caer en un bypass, en un ciclo, en donde crees que estás avanzando, pero no estás avanzando, en realidad. O sea, los preceptos son el fundamento para que tu práctica pueda avanzar. Entonces, un ejemplo muy básico, que a mí me pareció además como una manera de practicarlos muy básica, es lo que hace Goenka en sus retiros. No sé si conocen a Goenka. Goenka obviamente ya falleció, ¿no? Él era un maestro de Vipassana
él fundó esta organización del Dhamma y ahora hay retiros de Vipassana por todo el mundo, que además a mí me parece un sistema impactante, ¿no? Porque el sistema se mantiene de donaciones. O sea, si tú vas a un retiro, puedes donar, ¿no? Lo que tú quieras, pero en realidad ellos te mantienen durante 10 días, te dan de comer, te dan lugar donde quedarte, y tú meditas durante 10 días todo el día. Y lo que hace Goenka, que me parece increíble, es que pone el octavo sendero en una práctica muy simple, ¿no? Así como muy, muy simple, pero pone el octavo sendero para que tú durante 10 días practiques el octavo sendero. El octavo sendero, no sé si lo conocen, pero el octavo sendero es la enseñanza budista que viene a partir de las 4 nobles verdades, que fue la primera enseñanza que Siddhartha Gautama dio cuando se iluminó. Después de que se iluminó, tardó un tiempo y la primera enseñanza que dio fue las 4 nobles verdades. Y la cuarta noble verdad, las 4 nobles verdades son: el sufrimiento existe, existen las causas de sufrimiento, existe el origen del sufrimiento y existe el cese del sufrimiento. O sea que es el octavo sendero. Entonces hay 8 pasos, 8 puntitos que tú puedes seguir, una receta, porque a mí me gusta mucho el budismo por eso, y Siddhartha por eso, porque todos son recetas, así como para, ¿no? O sea, es como de los primeros psicólogos conductistas conductuales, por decirlo así. La verdad es que es mucho más amplio que esto, pero en realidad, o sea, el budismo es un entrenamiento muy interesante, ¿no? Para la mente y para, por supuesto, el corazón. Entonces, él hablaba de estos, de Goenka lo que hace es el octavo sendero, lo pone en práctica. Entonces, lo que hace es que dice, hay estos preceptos que hay que seguir durante el retiro, ¿no? Obviamente es no matar, no mentir, no robar, no tener conductas sexuales inapropiadas y no tomar intoxicantes. Entonces, nadie de los que está ahí durante 10 días puede hacer nada de esas cosas. Entonces, si ya no tienes que hacer nada de esas cosas, o sea, si ya no haces nada de esas cosas durante 10 días, dice él, que eso sería la práctica de Shila. El octavo sendero se puede dividir en 3, ¿no? Que son Shila, Samadhi y Prajna. Shila es la virtud, es el camino de virtud, es la práctica de la virtud. Samadhi es la práctica de concentración, sí, es lo que hacemos, es lo que hacen con Betty, principalmente la práctica para ir algún día al Samadhi, ¿verdad? Porque el Samadhi es una cosa mucho más profunda, pero esa práctica de atención plena es el parvulitos, es la práctica básica que necesitas para un día a lo mejor, ¿no? Y después de ahí viene Prajna, que es la sabiduría. Y en realidad algunos los acomodan al revés, algunos primero ponen a Prajna, ¿no? Entonces siempre Samadhi está en medio y luego ponen a la virtud, pero en realidad es como un círculo más que una línea. Es una práctica circular, porque una alimenta a la otra constantemente. Igualito que como tú alimentas un samsara, ¿no? Un samsara sería, por ejemplo, un samsara de sufrimiento, ¿no? Un samsara un poco nubloso. Sería a lo mejor comer algo que sabes que te va a caer mal, ¿no? Entonces me como algo que ya sé que me va a caer mal, y entonces me cae mal, me siento mal de la panza, y entonces empiezo a tomar cosas para que no me duela, a lo mejor algún medicamento, que luego me genera un efecto secundario en donde tengo que tomar otra cosa que me cae mal, y luego desarrollo una gastritis, y entonces ya cada vez, entonces ya, y además ya como empiezo a estar más desconectado de mi sistema digestivo, ya luego ya no sé qué es lo que me cae bien o qué me cae mal, de manera que yo sigo comiendo, generándome más y más sufrimiento, en una cosa tan simple como comer algo que no me hace bien, ¿no? Que ya sé, algo que no es saludable para mí. Entonces, ¿cómo romper esos samsaras? Pues precisamente al revés, con ese círculo virtuoso, que sería la práctica de la virtud, la práctica de la atención plena, y esa tiene sus pasos, porque después vamos a la vipassana, y finalmente la práctica de la sabiduría. Entonces, ellas se van alimentando. Mientras más sabiduría, más virtud, más samadhi. Más sabiduría, más virtud, más samadhi. Entonces se vuelve un círculo virtuoso, en realidad, que es lo que sucede con la práctica del octavo sendero, ¿no? Entonces, los preceptos en sí, volviendo a los preceptos, ya toqué un poquito lo del octavo sendero, los preceptos budistas son esos que les mencioné, los básicos.
En la yoga, por ejemplo, también es más o menos lo mismo. En la práctica del yoga hay un libro que se llama Los Yoga Sutras, que en realidad todas estas enseñanzas vienen de la misma fuente, porque si ustedes recuerdan, Siddhartha Gautama fue hindú, antes que nada, o sea, sus maestros de él eran yogis. Él era un yogi, básicamente, ¿no? Que entonces se iluminó y encontró esta parte del camino del medio, porque los yogis de antes, pues también tenían sus caminos, pero había unos caminos súper extremos. Había de todo camino, ¿no? De hecho, acuérdense que antes de iluminarse, Siddhartha estaba en esta práctica de absoluta abstinencia, en donde ya no comía nada. O sea, llegó un punto en donde no comía nada, no tomaba nada, ya se estaba muriendo y fue cuando le cayó. Eso es lo que dice parte de la historia. No podemos saber si es al 100%, pero eso es parte de lo que dicen, ¿no? Y fue cuando dijo, no, este no es el camino de la abstinencia total, este no puede ser el camino. Entonces fue cuando entendió esta parte del camino de en medio. Y a eso voy con los preceptos, porque hay toda una, o sea, si tú usas, los preceptos tienen como un doble filo. Tú puedes usar los preceptos, déjame ver qué hora es para medirme aquí. Tú puedes usar los preceptos como práctica personal y eso es muy válido, pero a veces usamos los preceptos para enjuiciar a los demás o para enjuiciarnos a nosotros mismos también, ¿no? Tanizaro Bhikkhu dice que los preceptos pueden ser muy sanadores, porque los preceptos nos ayudan a eliminar la negación y el sentirnos, como el arrepentimiento, esta parte de, más que el arrepentimiento, la culpabilidad, porque esas dos nos juegan mucho en general, ¿no? Hay personas que se sienten muy, muy mal cuando cometen un error y luego terminan estando mucho tiempo en esa sensación de culpa ¿no? de sentirte un poco como mal de lo que hiciste y juzgarte muy duro. Y de la misma manera luego juzgamos a los demás. Entonces a los preceptos hay que tener mucho cuidado con eso, porque de inicio son una guía, pero por ejemplo uno de los preceptos que es no mentir, no podemos decir que por ejemplo alguien que en la Segunda Guerra Mundial no delató y no dijo la verdad de que tenía escondidos a judíos, estaba incurriendo en una falta al precepto, porque obviamente que ahí no iba a decir la verdad, por muchas razones. Entonces los preceptos son una guía básica, pero de ahí empezamos a practicar para desarrollar la suficiente sabiduría para saber cuándo, pues no voy a decir que tengo a gente ahí que van a matar, ¿no? Que esa todavía está fácil como de discernir, pero hay unas cosas un poquito más difíciles de discernir que esa, mucho más sutiles en nosotros de discernir. Porque además nosotros, o sea, los preceptos están hechos porque nosotros tenemos esta parte, o sea, para lo que practicamos, no nada más es para estar en paz y calmar la ansiedad, o sea, esa es una parte, esa es como parte de lo inicial. Lo que queremos con la práctica de samatha, que es la práctica inicial, es un poquito calmar a la mente y no hacer que la mente esté dormida, ni tampoco que esté en la parte ansiosa, sino en una parte del medio más relajada. Después de ahí, cuando logramos afinar, que es lo que hace Goenka, es a lo que voy después. Goenka después lo que hace es la práctica de atención plena, en donde empieza a agudizar tu atención. Él dice que afila la atención, para después como un cirujano, así dice Goenka, como un cirujano, poder empezar a abrir todos esos lugares de tu ser en donde hay cosas guardadas y que es tiempo de que las veas. Y vas a ver hasta dónde puedes ver, porque así es como sucede. Entonces, después de una práctica de 4 días de afilar la atención, de estar meditando todo el día nada más en un solo punto, empiezas con la práctica de Vipassana que él propone. Hay muchas prácticas de Vipassana, pero la que él propone es la de ir pedacito por pedacito del cuerpo, es casi como centímetro por centímetro. Así cada 5 centímetros vas cambiando tu atención y la vas dejando 1 minuto, y eso haces todo el tiempo. Entonces él dice, y la realidad es que sí es muy interesante para los que lo hemos vivido, para los que hemos estado en los retiros de Goenka, es muy interesante lo que sucede, porque efectivamente, después de afilar la atención de esa manera, pero también eso depende mucho de cuál es tu historial, cuánto tiempo ya llevas afinando tu atención.
porque de hecho es acumulativo, y eso seguramente ya lo han de haber oído en alguna otra plática que Betty ha estado organizando, ¿no? Según los estudios de Richard Davidson, después de 7,000 horas de práctica, tú entras a una etapa en donde ya mucho de lo que lograste ya no es tan fácil que se revierta. O sea, mucho de lo que ya has desarrollado incluso a nivel cerebral, ¿no? Que no desarrollas un poco más la corteza prefrontal, esta parte del bienestar, ya no es tan reversible. O sea, ya no es fácil que te regreses a un estado de sentirte deprimido, ya es a partir de 7,000 horas. Entonces, por eso es que, como decía un maestro zen, como el camino es largo, pues ya empiézalo, porque si no, ¿cuándo lo vas a empezar, no? Y como es largo, pues desempaca, porque cómo vas a ir cargando todo eso encima, no vas a llegar nunca, ¿no? Parte de lo que hacemos es empieza el camino ya y además con la menos carga posible. Y entonces, por eso es que hacemos esta práctica de samatha, para descargar un poco. Entonces después, Goenka lo que hace es empezar a ir a esos lugares y obviamente en el cuerpo se guardan todas las memorias. ¿En dónde está la mente? O sea, la mente no está en la cabeza, la mente no es el cerebro, ¿no? Que eso es parte de lo que, digamos que son, así como la neurociencia ha tenido sus avances y a mí me parece increíble, de hecho la verdad es que mientras más avanza esta parte de la neurociencia y las prácticas contemplativas, uno se emociona más y dice, uy, hay que hacerlo, ¿no? O sea, definitivamente este es un buen camino, mira todos los beneficios, pero en realidad tiene sus límites porque uno no puede saber dónde está la conciencia, qué es la mente en sí, dónde está la mente. Entonces Goenka lo que dice está en todo el cuerpo, y entonces lo que haces cuando empiezas a hacer cirugía, él dice, sacas los sankaras, y los sankaras son estas impresiones que incluso él, porque ustedes saben que en el budismo hay la creencia de las múltiples vidas, pero puedes o no creer en las vidas, la verdad eso no tiene, no es fundamental, ¿no? Pero él dice, sacas todas las memorias dolorosas o no dolorosas de tu cuerpo, y eso te empieza a liberar. Ahora, esa es la práctica de Goenka. Si haces una práctica un poquito más sencilla, como la práctica Zen, por ejemplo, que es llevar la atención a la respiración o llevar la atención aquí al, al, al plexo bajo, ¿no? A esta área que está entre el ombligo y la espalda baja, que es además un área energéticamente interesante porque nos regula a nivel energético, y esto se sabe en muchas tradiciones también, pero el Zen no se va como a ese lugar. Sin embargo, tiene su razón de que llevamos la atención ahí. Cuando llevamos la atención en esa parte, nos arraigamos más. ¿Sí? Es una parte que te arraiga más. Aquí arriba, todavía el estar arriba es como un poquito más volátil, y abajo es una sensación de más arraigo, ¿no? En el Zen a lo mejor no es esta parte como Goenka, que la cirugía y la no sé qué, así como el de cada 5 centímetros del cuerpo. O sea, simplemente estás ahí, y eso eventualmente con los años, y la gente que tiene muchos años puede decirlo, eventualmente sucede, ¿no? En la práctica del budismo tibetano, sí es como, el budismo tibetano lo veo más como una tecnología de la meditación, es como muy descriptiva. Ellos son muy descriptivos. Ellos lo han partido todo así como, se me hacen muy didácticos, yo diría. El budismo tibetano es muy didáctico. Entonces ellos dicen samatha primero. Entonces, claro que el samatha no quiere decir que tienes que lograr samatha para pasar a vipassana. O sea, sí puedes hacer vipassana. ¿Y vipassana qué es? La introspección, que esa es la parte valiosa. Porque si estamos hablando de preceptos y no hay introspección, entonces ahí es donde está el peligro, lo que les decía. Nada más te vas a poner el precepto encima. Vas a decir, ay, qué bueno soy porque yo no mato, yo no miento, yo no robo, yo no, así porque en general, o sea, no soy un ladrón, no ando diciendo mentiras, o sea, te comparas acá con esta parte toda muy extrema, cuando en realidad a lo mejor sí estás diciendo mentiritas, ¿no? A lo mejor, y no nada más es mentira, sino cómo usas la palabra, a lo mejor si estás criticando gente, o estamos criticando, debo incluirme, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? O tenemos envidia, o tenemos celos, o tenemos, o criticamos, o hablamos mal, o no, muchas cositas así que son un poquito más escurridizas que suceden, pero que no vamos a poder ver o verlas de frente si no hacemos esa parte de la introspección.
que esa es una parte muy valiosa y es una parte que no debemos dejar fuera. Pero esa parte va junto con la de los preceptos, porque también la introspección sola, sin una guía de dónde estoy, también podemos caer en arrogancia, podemos caer en otros lugares, en esto que le llaman el bypass espiritual, en donde crees que tú ya casi estás iluminado, que le está sucediendo a mucha gente en la actualidad, de verdad. Cuanti maestro hay en el internet que dice que ya está iluminado, de verdad, de verdad. Entonces, no, sí, yo siempre he dicho, cuando alguien diga eso, sal corriendo, si no voltees para atrás, no voltees para atrás, porque de verdad que es un peligro. Entonces, la cuestión es que ese es el peligro de hacer nada más una parte de la práctica y la descontextualices de la parte que es muy importante. Permítanme tantito, voy a prender la luz porque ya se fue la luz aquí. Muy bien, gracias, gracias. Entonces, la parte de preceptos con introspección. Pues esa es como, esa es ¿cómo se llama? El conjunto de la práctica. Entonces, yo hago una introspección en base también a los preceptos. Y el Dalai Lama, que a mí se me hace un personaje de verdad admirable, porque él ha vivido en su vida muchas cosas muy fuertes, exiliado de su propio país, ¿no? Viviendo en un lugar que no es su país. Además es una figura política, y ser una figura política no es nada fácil, ¿no? Un hombre que tiene su agenda llena de día a noche, un hombre ya mayor y que como quiera cumple con todas sus actividades diarias, y además que tiene su propia búsqueda. Tiene un libro muy bueno, la verdad es que no sé si está en español, pero si lo pueden conseguir, que se llama Ética para el Nuevo Milenio, en donde él hace unas propuestas en cuanto a esta parte de los preceptos muy interesantes y muy abiertas, porque él dice, es muy urgente, y es a donde voy en esta cuestión de la pandemia, es muy urgente que nosotros establezcamos preceptos éticos que nos puedan ayudar como humanidad, y que no necesariamente tengan que ver con una religión. Y dice él, y lo digo yo que soy una persona religiosa, pero estoy consciente de que ahora mucha gente ya no quiere ni siquiera estar en una religión, y los que están en una religión, bueno, pues ya conocen los preceptos, pero hay gente que no quiere ya estar en una religión. Entonces es como que muy urgente que como humanidad establezcamos esos preceptos éticos. Y ahora que está la pandemia, eso yo creo que es una de las partes que se está viendo más, es lo más contundente. Esta no estar de acuerdo éticamente en las cosas. Porque hay una lucha entre yo quiero hacer, ¿no? Como hace poco hubo una manifestación en Alemania de que no, es que nos están violando nuestros derechos democráticos. Yo no quiero usar la mascarilla. ¿No? Han hecho un montón ¿cómo se llama?, de manifestaciones, pero una de ellas fue por eso y por otras cosas. Y entonces ya empieza a ser como una lucha de, no, es que estás violando mis derechos, porque mi derecho es la libertad de yo poder escoger. Y entonces, esta parte de cuál es la libertad, ¿no? Y cuáles son esos preceptos éticos. Esa es una línea muy delgadita, porque era lo que les decía, porque se necesita sabiduría para esa parte ética. Sin embargo, es muy necesaria como humanidad, esa es como fundamental. Si no tenemos esta parte de ponernos de acuerdo en este hacer ético como humanidad, pues miren en dónde estamos, ¿no? O sea, esto es el resultado de no hacer eso. Pero para hacer eso también se requiere de una práctica interior, porque si no hacemos esa práctica interior, sentimos que los preceptos son una cuestión como limitante, o sea, como que realmente nos están imponiendo algo que yo no quiero hacer eso. ¿Por qué me estás imponiendo algo que yo no quiero hacer? Yo quiero hacer lo que yo quiera. Entonces hay un libro también muy bueno de Sabater, seguramente lo han visto, que se llama Ética para Amador, que es un libro que él escribe para su hijo, Fernando Sabater. Muy lindo libro, y muy sencillito de leer, y muy lindo libro. Y entonces Sabater le dice a su hijo, tratando de explicar qué es,
cuenta de este cuento, es un cuento del siglo XVI escrito por un francés que se llama Gargantúa y Pantagruel. Son las aventuras de dos gigantes, Gargantúa y su hijo Pantagruel, ¿no? Entonces Gargantúa son como 5 libros, en uno de sus libros él pone una abadía, hace una religión, ¿no? Una práctica espiritual, y pone su monasterio, y a la entrada del monasterio pone un letrero grandísimo que dice, haz lo que quieres, ese es el único precepto, ¿no? Del monasterio, así, haz lo que quieres. Entonces, qué interesante, ¿no? O sea, haz lo que quieres. Entonces uno se puede imaginar simplemente en la casa de cada uno de ustedes, si ese fuera el precepto número 1, cada quien haga lo que quiera, ¿no? Los que viven con más gente. Ahora, si nada más vives solo, y dices, pues voy a hacer lo que se me pegue mi gana, que yo vivo solo, entonces cuando yo quiera, a la hora que se me pegue mi gana, y voy a comer lo que sea y como sea, no, o sea, yo soy libre de hacer lo que yo quiera hacer, ¿no? Entonces nada más quiero que imaginen los dos cuadros de haz lo que quieras, que finalmente, y escuché la práctica que dio el venerable Nandicena, ¿no? Que me hizo fabulosa, y sumamente didáctica y sumamente estructurada, en donde él decía, el libre albedrío está cuando decides si vas a hacer una acción sana o una acción insana. Así clarísimo, ¿no? Lo puso, una acción sana o una acción insana. Entonces, realmente sí podríamos hacer lo que quisiéramos si tuviéramos el suficiente sentido común, que como decía alguien que conozco, que es el menos común de todos los sentidos, pero es el sentido común, y si tuviéramos ese sentido común de qué, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿En dónde está este lugar en donde vamos a poder hacer una ética mundial? En este lugar en donde todos los seres humanos tenemos que partir de eso. Queremos ser felices y no queremos sufrir. Entonces, desde ahí, desde ese lugar de todos queremos ser felices y no queremos sufrir, y además vivimos en un lugar donde hay muchos seres humanos, no vivimos aislados, y aunque vivamos aislados, les digo, aplica, porque obviamente tienes que tener una rutina, comer sano, porque sabes que si no, ¿cómo vas a funcionar, no? Si no tienes un orden, ya sabes cómo vas a funcionar, ¿no? Si cuando tienes ese lugar en donde vas a decidir sano o insano, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Entonces, nuestra tierra común, digamos, nuestra tierra común es en ese lugar en donde decimos, todos queremos ser felices y no queremos sufrir. Entonces, en base a eso, es que empezamos a ver los preceptos y decimos, claro, ¿verdad? Entonces, no matar, y no robar, y no mentir, y da. Y luego empiezas a ver un poquito más específico en ti, porque entonces ya el Buda Sakyamuni, como esas son reglas muy generales, por ejemplo, podemos irnos a los mandamientos, que me parecen aún también, que es la misma cosa, los 10 mandamientos, ¿no? El primer mandamiento, que es, si lo recuerdan, me imagino, porque casi la mayoría de México todos venimos de un contexto así, la mayoría, ¿no? El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y entonces es como, sí, pero ¿qué es eso? Porque, ¿qué es amar? Primero que nos aclaren, ¿no? Realmente qué es amar, porque todos decimos que amamos, pero esto es como cuestionable, porque luego, sí, yo te amo, pero, ¿no? Entonces hacen un montón de cosas y dices, de verdad, mejor no me ames. Y luego, a Dios, ¿y qué es Dios? Entonces empieza el cuestionamiento, ¿no? Sobre todas las cosas, ¿qué cosas? Entonces, como es muy abstracto y no lo entendemos, pero no por eso no profundo, ¿eh? A mí se me hace bellísimo. O sea, a mí el primero se me hace una cosa muy bella. Amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, implica el camino del amor, implica algo que no entendemos, implica el más allá de todo lo que puedes tocar y ver, ¿no? Pero como es difícil de entender porque es tan abstracto, entonces vienen todos los demás mandamientos. Bueno, pues como no entiende el primero, bueno, el segundo, amarás al prójimo, no, honrarás a tu padre y a tu madre, no robe, no haga, no, que es básicamente como educamos a los niños, ¿no? Cuando son chiquitos, no, o sea, yo tengo aquí unos vecinos arriba que están educando a su hijito de 3 años y todo el día oigo eso. Y el papá gritando, no, y no raye las paredes, y no se coma la pluma, y no. Y básicamente
es es básicamente como son los preceptos, es un no de inicio, porque no entendemos el sí. Y el sí es la práctica de la virtud. Y entonces, el Buda siempre nos da esas dos opciones, ¿no? Así como nos habla de las chorromil aflicciones, nos habla de las chorromil soluciones para esas aflicciones, ¿no? Entonces, si ya sabemos que hay estas chorromil aflicciones, ¿cuáles son los antídotos? ¿No? Si yo ya vi que soy egoísta un día, por ejemplo, estoy meditando y veo, ay, jole, sí, soy egoísta, ¿no? Entonces, ¿qué sí voy a hacer? Voy a practicar la generosidad, porque ya vi que soy egoísta, entonces me cuesta trabajo dar, pues voy a empezar a practicar la generosidad. Pero hay que tener mucho cuidado de no creer que porque la estás practicando ya lo eres. Simplemente lo estás practicando. Y yo creo que es muy importante que tengamos esa actitud de aprendices de las virtudes. Entonces estamos en aprendizaje y vamos a seguir cometiendo errores porque además de eso se trata el desarrollo de esas habilidades, en que tú pones en práctica una virtud, te equivocas, por supuesto, tienes algunos aciertos, evalúas esos errores y esos aciertos y entonces mejoras tu habilidad, como cualquier instrumento, ¿cierto? Como una guitarra, como cantar, como correr, como andar en bicicleta, desarrollas esas habilidades. Igual también, y el Buda lo dijo, el Buda lo mencionó, son los medios hábiles, ¿no? El desarrollo de habilidades es fundamental para el camino del octavo sendero. Es fundamental que tú desarrolles esas habilidades. Y el camino del octavo sendero, bueno, eso ya es algo que vale mucho la pena estudiar a profundidad, porque no es cualquier cosa. Es de verdad a profundidad, o sea, es algo que como que uno tendría que tener presente todo el tiempo, ¿no? ¿Dónde está mi shila? ¿Dónde está mi práctica de virtud? ¿Dónde está mi práctica de atención plena, mi samatha, en dónde voy? ¿Y dónde está mi práctica de sabiduría? Que tiene sus puntos. Además, el Buda muy lindamente nos describe todos esos puntos, pero eso, bueno, eso no vine a platicarles hoy, sino nada más cuál es esa utilidad de tener una ética personal, sobre todo en una época como esta. Por ejemplo, ya nada más como último ejemplo, la cuestión de la mascarilla, que es algo así muy, muy, muy simple, ¿no? Y que he escuchado de todas opiniones. Pero casi todos los maestros con los que estudio actualmente y que los he escuchado en diversas pláticas, porque ahora, claro, la ventaja de esta situación es que todos ellos están en línea, entonces es maravilloso porque son grandes maestros que están en línea, y todos ellos dicen, la razón del uso de la mascarilla, si no la quieres usar tú, es por compasión a los demás. Como no sabemos realmente lo que está pasando, y quien diga que sabe todo lo que está pasando con punto y coma y sepa qué y cómo actúa el virus, no es cierto. Como no sabemos qué está pasando con certeza, y más o menos la mascarilla puede eliminar un poco porque tampoco nos puede librar del asunto, y entonces como sospechamos que puede ser muy protectora, y bueno, y si no, Elia, que la veo que está aquí, que su hijo, él está a cargo de turnos de COVID en México, en la raza. O sea, claro que va a decir si va a entrar o no con mascarilla, ¿no? O como el chiste que vi muy reciente que empezó, que decía, bueno, todos estos que no creen que existe el virus, vengan aquí a ayudarnos a los hospitales, al fin no van a necesitar usar ninguna protección porque como no existe, entonces nos pueden ayudar con la gente, ¿no? Pero la realidad es que la mascarilla sí sirve, por algo los médicos siempre la han usado, no es de adorno, ¿no? Entonces, pero en realidad si tú no la quieres hacer porque tú, bueno, a mí no me importa, pero por los demás, eso ya es una práctica. Entonces, la verdadera práctica a la que te lleva finalmente todo esto, de los preceptos, que hay que estudiarlos, más que nada. Hay que estudiarlos, no ponérselos encima. Porque incluso Buda, Sakyamuni y últimamente el Dalai Lama en todas sus pláticas está haciendo mucho hincapié. El Buda lo dijo, Siddhartha Gautama lo dijo, todo lo que yo diga, no me lo creas solo porque yo lo diga. Experiméntalo, cuestiónalo, y entonces ya verás si sirve o no sirve esto que estoy enseñando. Así, pero con mucho énfasis, y el Dalai Lama lo ha enfatizado así mucho más en estos tiempos, ¿no? Entonces, la realidad es que lo que más nos va a ayudar es esta parte de
de acordarnos que la verdadera práctica, la práctica más profunda, está en la más profunda intención de tu corazón. Cada vez que vas a hacer algo, cada vez que vas a tomar una decisión, la pregunta es, ¿cuál es la verdadera intención? Y a veces vas a ser capaz de verla y a veces no, ¿eh? Porque a veces nos contamos muchos cuentos sobre una intención. Ay, no, y la justificamos y le ponemos y le decimos. Entonces ya llega un punto en que ya no la vemos. Para eso es la práctica de atención plena, para que poco a poco empieces a desnudar cuál es la verdadera intención detrás. Y la otra es, cada vez que vas a tomar una decisión, tal vez como un poquito de medida de medir tu corazón, es un poco preguntar, ¿esto que voy a hacer, qué va a cultivar en mi corazón? Esto que voy a decir, ¿qué va a cultivar en mi corazón? Esto que estoy pensando, ¿qué está alimentando en mi corazón? Si está alimentando odio, pues, si está alimentando envidia, pero si está alimentando bondad, generosidad, compasión, ¿no? Paciencia, tolerancia, entonces ya sabes la respuesta. Siempre es como, ¿qué estoy alimentando? Y a veces no va a ser tan claro, por eso es que necesitamos la otra práctica. Por eso meditamos, porque a veces no es tan fácil tener esa claridad. Lo que se busca en la meditación y al inicio con samatha es precisamente tener esa claridad, porque lo primero que haces es calmar al cuerpo, al habla y a la mente, ¿no? Las asientas, como que asiento cuerpo, habla y mente. Así, y entonces ya poco a poco iremos avanzando en esa práctica de saber qué realmente, y entonces cómo uso los preceptos para que en realidad sean sanadores, no para recriminármelos, ni para acusar a otro, ni para, sino, y realmente cuáles son esos principios éticos por los que yo quiero vivir. Y durante esta pandemia, que es más obvio el asunto, hay un texto ayurveda de hace 3000 años, que habla de qué hacer durante una pandemia, así. ¿Qué hacer durante una epidemia? Dice, ¿no? Y todo lo que dice, o sea, porque es un texto de medicina, la ayurveda es la ciencia de la vida y principalmente es cómo mantenerte sano. Y entonces en uno de los libros, en uno de los compendios de hace 3000 años, antes esto se traducía de boca a boca, luego eventualmente ya se escribieron, dice, ¿qué debo de hacer? O sea, ¿cuáles son los métodos para estar durante una epidemia? Y empieza con veracidad, compasión, generosidad, o sea, nunca dice tómate tal medicina, ¿no? No. O sea, él habla de toda esta práctica de virtud. Es lo primero que dice en ese texto, antiquísimo el texto. Y dice, y tomar precauciones, y luego dice, y estudiar los textos, todo lo que es la práctica, ¿no? El estudio, las prácticas contemplativas, y luego dice al final, y bueno, si todo esto, si no estaba predestinado que te murieras, pues esto es lo que te puede ayudar a sobrevivir una endemia, ¿no? O una epidemia. Pero si ya estaba predestinado, dice, porque bueno, en el Ayurveda estamos hablando de toda la filosofía Vedanta, ¿no? Que tiene que ver mucho con el karma, con el kama. Entonces, termina diciendo eso. Y pues bueno, eso es un poquito lo que les quería compartir hoy. Espero que no haya dado 400 vueltas como luego suelo dar. Y espero que en algo nos deje a todos. A mí la verdad sí me deja mucho, porque cuando estudio me hace reflexionar cada vez más, la verdad. Para mí es todo un ejercicio. Entonces, no sé si haya preguntas, no sé qué sigue, Betty. Sí, seguimos con las preguntas y las respuestas. Quien guste puede levantar la manita virtual o puede abrir su micrófono y se les responderá. ¿Alguien por ahí? ¿Alguna pregunta? Ya saben, 7000 horas para que no regresen a mente zen, mente de principiante. ¿Cuántas llevan? Yo no tengo la menor idea, pero me falta muchísimo. Así siempre es el inicio, ¿no? Como tú decías en un principio, nos damos cuenta que entre más escuchamos maestros como tú, gente que tiene experiencia como tú, nos damos cuenta cuánto más necesitamos.
Nos falta mucho, sí, pero hay que seguir caminando, como decía el maestro Zen, ¿no? Como el camino es largo, ya comiénzalo, no te esperes, Así es, así es. Este momento, ya del primer paso. exactamente, para seguir el octuple noble sendero. A ver, Andrés Rodríguez, en el chat tienes preguntas. Sí, dice que cuál a ver, veo. Déjenme ver. ¿Dónde quedó el chat aquí? Chat. Que como es teléfono, ténganme paciencia. ¿Cuáles serían las 3 acciones básicas para este tiempo? Andrés, tú dime. ¿Cuáles se te ocurren a ti? Hola, Clau. Buenas ¿Cómo tardes. estás, Andrés? Me da mucho gusto saludarte. Siempre es Igualmente, un gracias. gusto. Sí, con mucho gusto también de verte desde hace rato que no nos vemos. Y me acordaba cuando nos reuníamos a leer, ¿no? Sí. Había unos días que como que no teníamos nada que hacer, nos reuníamos a leer textos de este tipo, ¿no? Y a comentarlos. No sé, por eso pregunto, pero creo que tiene que ver con esto que comentabas de la Ayurveda, ¿no? O sea, uno pensaría que es tomarte tu vitamina C y comer, Ujú. sí, pues y no sé qué, cuando a lo mejor, como decías, tiene que ver con estar bien por dentro, a lo mejor desde lo mental, lo espiritual y lo físico, ¿no? Y ya, y Exacto. eso me da fortaleza interior, pues seguramente resistiré embates externos, ¿no? Exacto, porque bueno, si nos vamos un poquito a todo lo que los estudios que hay hoy en día, definitivamente creo que la acción número 1 es meditar, ¿no? Y lo hemos comentado muchos amigos que estamos en esto. La verdad es que una de las cosas que yo considero un regalo en estos tiempos es que un día hayamos decidido empezar esta práctica porque la mente se puede ir a unos lugares muy terribles en estos tiempos, ¿no? Y el encierro no es fácil. El encierro en sí mismo no es ni malo ni bueno, ¿no? El encierro en sí mismo hay un encierro, ¿no? Hay menos actividad. Y lo malo y lo bueno lo da cómo nos relacionamos con él. Y eso también va a ir dependiendo de qué tanto cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y entonces sí tiene que ver con los años de práctica, por supuesto, ¿no? Sí o sí. Entonces, si ahorita, por ejemplo, apenas empiezo en esto, porque yo no sé de todos los que están aquí, si apenas empiezo a meditar, bueno, pues seguir con Betty, con el grupo de meditación en el que estoy, ¿no? Eso apoya muchísimo, eso se me hace una acción básica. Esta práctica de contar, porque no es tan fácil luego tener una práctica de mindfulness, puede ser incluso a lo mejor hasta me puede dar un poco de ansiedad. Yo a mis alumnos les recomiendo mucho, de acuerdo a su religión o su práctica espiritual, pues que oren, que canten, que tengan una práctica contemplativa, es muy importante. Y si esa práctica contemplativa es cantar, es orar o es meditar, porque yo no les puedo decir, no, pues siéntate a meditar, porque a lo mejor nunca lo han hecho y les va a lo mejor hasta despertar más ansiedad, ¿no? Pero sí definitivamente una práctica donde te sientes, o por lo menos, si nadie ha meditado aquí ni hace práctica contemplativa, por lo menos todos los días acostarte y tener una práctica de reducción de estrés, donde pones un audio y haces el escaneo corporal, por ejemplo, ¿no? Todos los días, porque eso te va a liberar de todo ese estrés acumulado, de lo que está pasando, porque están pasando muchas cosas. Eso sería muy básico. Lo otro es ya ser más proactivo, como dices tú, Andrés, ¿no? Esta parte de ya ser generoso, de verdad, salir y decir, bueno, ¿cómo puedo yo servir? Una de las cosas que hemos comentado mucho es que, bueno, en la filosofía Vedanta se habla de que vivimos yugas. Es muy interesante la filosofía Vedanta, ¿no? Vivimos yugas. Yugas son como eras, y las eras duran miles y miles de años. Entonces, ellos dicen, hay todo un debate, pero la mayoría dicen que estamos en el Kali Yuga, que el Kali Yuga es como de las últimas eras, porque ellos dicen que el universo se crea y se destruye 9,000 veces, y nosotros junto con él, ¿no? Entonces, ahorita estamos en una era, y dice hay un video que les mandé a mis alumnos, que es un señor ya de 123 años, que le preguntan, oiga, ¿y usted cree que todos quieren llegar así de longevo como usted? Porque además el señor tiene su práctica de meditación diaria, ya sabes, hace su yoguita, hindú, ¿no? El señor es hindú.
y le dice, ¿usted cree que todos queremos llegar así a esa de longevos? Y contesta él, estamos en el Kali Yuga, todos somos codiciosos. O sea, codiciamos hasta la, ¿no? la longevidad, ¿no? Entonces, realmente, si queremos contrarrestar esa parte, que es lo que vemos mucho que está pasando ahorita en la pandemia, ¿no? Ya ven lo ridículo de los precios de las mascarillas, que dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo que le suben de precio algo de, ¿no? que es tan básico, cuando deberían de bajar de precio porque se supone que están comprando más, ¿no? Pero vivimos en esa época, en la época codiciosa. Entonces, ¿qué hacer? Pues todo lo contrario. ¿Qué es todo lo contrario? Pues ser más generoso. Entonces, estar como muy pendiente de esa práctica y saber que a lo mejor no te sale de corazón de inicio y estar consciente de eso. Estar consciente, porque uno no se puede mentir, ay, qué bueno soy, mira yo qué generoso, porque entonces ahí sí ya estamos practicando otra cosa, ¿no? La práctica de la compasión, o sea, ser proactivos en esas prácticas que además ya sabemos, no sé si la verdad no he escuchado la práctica de Concha, pero Concha debe haberles hablado, que el bienestar, ¿no? Influye directamente, o sea, estas prácticas de bienestar que son estas, influyen directamente en cómo se conforma, ¿no? A nivel cerebral todo, porque entonces empiezas a producir dopaminas, serotonina, ¿sí? O sea, todas las hormonas que bajan el estrés y que elevan el sistema inmune. Entonces, además de que estás haciendo algo lindísimo, que es más bien estar viendo cómo vengo yo a servir, cómo puedo yo servir a los demás, eso te va, además, finalmente lo estamos haciendo, como diría Fromm, desde un punto medio narcisista, porque es como de beneficio a nosotros, ¿no? Ya un día vamos a lograr hacer esas virtudes desde la célula, un día, y va a ser el día que ya no nos demos cuenta que lo estamos haciendo. Ya, va a ser ese día donde ya no te das cuenta que eres generoso, porque además realmente ser generoso, ser compasivo, ser bondadoso, no es algo extraordinario, no son superpoderes, son parte de lo que, según el budismo, porque el budismo parte de esta idea, nosotros por naturaleza, esa es nuestra esencia. Porque ya ven que hay todo un debate de que si el ser humano es por naturaleza bueno o malo. La realidad es que vivimos en este mundo y hay las dos. Tú puedes optar por sano o insano, ¿no? Oscuro, claro, es un mundo dual. Vivimos y tenemos la posibilidad para destruir y para construir aquí adentro, todos. Y yo creo que en la medida en que nos demos cuenta que tenemos las dos opciones y las dos son igual de fuertes, y que cada vez que tú puedes decides por la constructiva, por la amorosa, por la compasiva, entonces ya sabemos por las enseñanzas de los seres que han venido antes de nosotros y que ya han alcanzado esos niveles de comprensión, a dónde vamos a llegar, ¿no? Bueno, eso es todo, porque ya me voy a callar. No, todo está muy padre. ¿Alguien más? Otra pregunta por ahí. Muy completa tu plática. Los meditadores practicamos para dejar de ser meditadores. Exacto. Para liberar. Gracias, Betty. ¿Alguien más? Ok. Yo creo que algún comentario, agradecimiento. Lupita. Ahí hay una mano levantada. Ok. Pepe. Buenas noches a todos. Hola, Lupita. Buenas noches, Wadi. Después de algunos días no poder conectarme con ustedes, Betty. Bienvenida. No, Claudia, pues simplemente agradecerte, la verdad, me gustó tu práctica, soy tu alumna, te admiro mucho, te respeto y pues sabes que te quiero también, al igual que Betty y todos mis compañeros. Para mí me quedó muy claro algunas cosas sobre los preceptos, porque en algún momento yo ya los quiero tomar, o sea, yo ya quiero tomar mis preceptos budistas. Entonces, pues no sabía exactamente, no sabía por qué camino irme. Y yo creo que a partir de esta práctica, de esta charla hoy, creo que me falta muchísimo. Yo creo que no lo voy a, ahí voy a, ¿perdón? Es que te cortaste, ¿qué dijiste, Wadi? Que posiblemente en esta vida yo no logre mis preceptos budistas, pero algo voy a tenlo por seguro que algo
estoy rescatando de toda esta práctica que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo y difícilmente creo que la vaya yo a dejar, ¿sí? Entonces, pues, agradecerte, pues, todo esto todo este bagaje de conocimiento que nos dices esta tarde. Gracias, Claudia. Gracias a ti, Gracias, Wadis, Betty. gracias a ti. Pero bueno, Wadis, Betty te puede decir precisamente por eso tomas preceptos. Betty, cuéntale tú por qué tomaste preceptos. Wow, bueno, tomé preceptos, ¿sabes? En un momento de mi vida donde me sentí tan tranquila y tan en paz, que fue un compromiso interior, no por los demás, fue como un compromiso personal. Yo soy Zen, toma preceptos Zen. ¿Tú, Claudia, eres Zen también? ¿No? Ella tomó preceptos laicos, y lo No, hice. sí he tomado, pero en otra corriente, sí. Ok, sí, yo tomé precepto Zen, mi nombre es Saiko Toduko. Siempre ven ustedes mi mandil colgado. Este mandil está cosido a mano totalmente, se llama rakuso. Es un terreno de arroz en Japón porque yo soy Zen de Dogen. Y cada puntada, si logran verlo, cada puntada es una manera de yo expresar que estoy aquí y ahora. Muchos maestros le llaman a esto, el toma de preceptos es concientizarte del presente, del momento, el compromiso contigo mismo y con lo que te rodea. Es muy profundo, pero así más o menos, ¿no? Sí, Un la último toma comentario de... nada más. Ay, perdón. No, Wadis, nada más que precisamente la toma de preceptos es porque nos falta mucho. No es porque ya los hacemos, Sí, sino claro, es por supuesto. como ese apoyo, es como ese reconocimiento de, como sé que me falta mucho en la práctica, tomo apoyo en eso, ¿no? De hecho, la palabra voto en chino, porque son como votos, ¿no? La palabra voto en chino es esta parte de aclarar. Es una práctica que te va a ayudar como a sostener, porque como ya hiciste un compromiso, entonces como que, ay, tengo el compromiso, porque es más o menos lo que les decía de cómo educamos a los niños, ¿no? Hasta básicamente luego podemos, ¿no? Al niño se le amena, es que si haces eso, te doy esto, si no haces el otro, te doy aquello. Entonces, como todavía seguimos siendo como niños en ese aspecto, esa es la realidad. Entonces, a veces necesitamos como ciertas herramientas, a veces no, a veces ya no. A veces ya no. Hay gente que nunca en su vida va a tomar preceptos, ni va a ser budista, ni va a ser católico, ni va a ser ninguna religión, y o sea, es una persona ética completa, íntegra. No necesariamente, ¿no? Tienes que tener una religión, o sea, o tienes que tener algo, pero habemos otros que no, habemos otros que sí necesitamos una sangha, que sí necesitamos un maestro, que entonces cada quien tiene que ver sus necesidades y, ¿no? qué le ayuda más a caminar en este camino de verdaderamente abrir el corazón, básicamente, ¿no? De verdaderamente ir a las profundidades. ¿Qué pasó, Wadis? Perdón. No, que simplemente, pues a mí esta pandemia la verdad ha sido una gran enseñanza y yo creo que de ahí me agarré de mi práctica, me agarré de mi práctica de meditación, me agradé de la práctica de yoga, que pues las dos no las he dejado para nada. Y yo creo que mientras, no sé, el sufrimiento está allá afuera pues muy arraigado, yo lo veo de otra manera, yo lo veo como un poco más tranquila y como dices tú, pero con cierta incertidumbre hacia lo que va a venir. Y bueno, no es para prepararnos sobre lo que nosotros como practicantes de lo que va a venir, sino es aceptar lo que va a venir, ¿sí? Y la práctica, pues para eso nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Eso es lo único que pues les puedo comentar y que yo agradezco la pandemia porque a mí en lo personal me ha dejado muchas enseñanzas. O sea, mi vida era ir y venir, jalar, estrés, corre, quítale, ponle. Y hoy desde mi casa, yo sé a qué horas hago las cosas, me tomo mi tiempo, he estado más tiempo con mi familia, cosa que antes de la pandemia yo no lo podía hacer. Y hoy le agradezco a la pandemia esta oportunidad que me ha dado. Es lo único que les quería comentar.
Muchas gracias. Gracias, Vale. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí, alguien levantó la mano, Delfina y María No, Elena. yo, Gisela. Gisela. Ay, No, solamente agradecerle a Clau, la verdad que me encanta escucharla. Ahora sí que una plática súper completa, ¿no? Y ojalá la tengamos más seguido platicando. Gracias, Clau. Ceci, Gracias, por aquí Ceci. está Ceci, perdón, pero es su cumpleaños ¡Ah, de de Ceci. veras! Felicidades. ¡Felicidades, Ceci! Felicidades, Sí. Ceci. Felicidades. Qué bueno que entraste, hermana. La próxima semana tenemos a Ceci y en 15 días Qué bien. nuestro Dokucho Villalba. Ah, qué bien, qué bien. Qué Lo maravilla. Dokucho en 15 días está con nosotros Qué bien. y Ceci dentro de 8 días la tendremos compartiendo también las enseñanzas del Dhamma. ¿Alguna Ah, qué bien. ¿Alguien más? Te digo, había María Elena Martínez, quería hacer una pregunta. Ajá. A ver si quitas tu micrófono. Ya, hola. Hola. Bueno, yo más que nada es la primera vez que entro a una charla, y la verdad me ha encantado. Esto de los fundamentos, digo, yo no tenía ni idea, la verdad, pero sí siento como una motivación, una inquietud, y yo creo que pues va a ser el inicio para comenzar un camino buscando algo mejor. O sea, las reflexiones que hiciste, Clau, de verdad me encantaron y definitivamente te lo agradezco muchísimo. A ti y a Betty por compartir con nosotros estos espacios. Es una gran oportunidad. Gracias, Te. Muchas Gracias. gracias. Te y yo nos conocemos desde niñas. Yo era muy maldosilla con ella, pero ella como quiera me ama. Mucha gente, y yo la amo también mucho. No, y hacía muchas Bueno, travesuras. es que Claudia siempre ha sido muy inquieta desde pequeñita. No, la verdad es que nos conocimos, o sea, yo la conozco a ella desde que Somos nació. familia. Sí, Ah, ella me conoció. Sí. Desde que... Muy bien, pues felicidades y bienvenida. Sí, bienvenida, Te. Muchísimas gracias. Qué maravilla, qué bueno que entraste. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Ninguna. Claudia. Ah, sí, también. Delfina había levantado la mano. No sé si siga o ya se salió. Audio, sí, se quedó sin audio. Ay, pobre. Bueno. Queremos pedirte que nos acompañes en 4 semanas, en un mes, nuevamente a compartirnos una plática como la de hoy. Ojalá y nos puedas regalar una hora nuevamente y seas de nuestros maestros constantes. No, maestros no. Ay, maestros me aterra esa palabra, pero con mucho gusto estudio con ustedes. Con mucho gusto estudio con ustedes. Muchas gracias. Esa palabra me aterra. Gracias a cada uno de ustedes por haber participado el día de hoy. Gracias, Ceci. Felicidades. No, felicidades. Feliz cumpleaños. Ceci, felicidades. Te queremos, te amamos. Felicidades, Ceci, te Te queremos. admiramos. Un abrazo virtual y También la queremos. también muchas gracias por estar con nosotros. En 8 días la tendremos con nosotros. Los espero a todos y en 15 también. Gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias, Betty. Ay, Ceci, Gracias. que estés bien. Felicidades, Ceci. Un abrazo. Todavía sigue hablando Betty, no la escuchamos. Gracias. Betty, gracias por todo, Betty. Gracias por la invitación, Gracias. Qué lindo trabajo estás haciendo. Muchas gracias. No, gracias a todos y conéctense porque entre más nos vean los maestros, más van a querer participar con nosotros. Claro, claro. Hay que invitar a los maestros. Gracias. Gracias, chicos. Que descansen. Gracias a Buenas noches. todos. Muchas Betty. gracias. Bye.